Mi nombre es Juan Camilo Ibáñez. Soy estudiante de la Universidad de los Andes de primer semestre de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y al día de hoy vengo a presentar una historia de vida, más concretamente la historia de vida de mi abuelo Antonio Nariño Olarte. Y vengo también a dar mi propia perspectiva junto con lo que venía dándose en la época en la que sucedieron los hechos que va a relatar mi abuelo. Entonces, primero que nada quisiera presentar al entrevistado, a mi abuelo Antonio Nariño, dejando este siguiente audio. Soy Antonio Nariño, nacido en Buenavista, Quindío, de descendencia campesina, de marzo de 1950. Violencia. Ya empezando a explicar un poco lo de las dimensiones que nos competen el día de hoy, quisiera hablar o taclear el punto más importante para mí de la entrevista que le hice a mi abuelo, que es la violencia. Así que quisiera también hacer un análisis de la violencia estructural en Colombia siguiendo las siguientes palabras del entrevistado. Me considero uno de los primeros desplazados de la violencia del país por el sectarismo político de la época. Mis padres tenían finca y ganado en un sector que era dominado por el partido político contrario al de él y nos tocó salir y dejar todo. Históricamente, la violencia y la política han ido de la mano para reprimir a conveniencia sectores particulares a lo largo de la nación. Ya adentrándonos en la época que nos compete, que vendría a ser en este caso en los años 1950-1960 más o menos, en el periodo donde nació mi abuelo, el Partido Conservador Radical lleva a la práctica una doctrina en donde las tierras debían pertenecer únicamente a aquellos que son de corte conservador. Y es así como llegamos a la siguiente cifra, que según el Centro de Memoria Histórica, entre los años 1948 y 1958 se estima que 2 millones de personas, entre ellas campesinos, indígenas y afrodescendientes claramente, se vieron obligados a desplazarse forzadamente de sus tierras. Es el caso de mi abuelo, y tal como le decía, él fue considerado como uno de los primeros desplazados por la violencia, que así fue como se denomina esta época en la historia de Colombia. Educación. Ya pasando tal vez al segundo tema que quería tocar. En la época cuando mi abuelo estudió, que fue más o menos en 1959 cuando empezó sus estudios primarios, la educación tanto pública como privada solo se podría obtener mediante las ciudades. En sectores rurales realmente no se veía una acción estatal para educar a los campesinos, y los niños de las escuelas se formaban para ser parte de la fuerza productiva del país. Esto quiere decir básicamente que los niños se formaban, o los jóvenes se formaban para ser obreros, granjeros, ebanistas, entre otros. Esto dependía mucho de la necesidad y la dependencia del Estado en aquellas labores de producción. Yo estudié primaria en Armenia, Quindío, Colombia. Mis padres nos trajeron en el año de 1962 a Bogotá para terminar nuestros estudios secundarios, pero desafortunadamente por un revés económico que tuvo, no pude estudiar sino hasta tercer año de bachillerato, y el resto me tocó terminarlo en el nocturno trabajando en el día. En esa época yo tenía como 16 años. Tal como lo dijo mi abuelo, su desplazamiento hacia la ciudad de Armenia en Quindío le abrió una oportunidad para el estudio básico, en donde pues sí, efectivamente estudió la primaria, y ya en su segunda mudanza, que fue a la ciudad de Bogotá, pudo terminar sus estudios secundarios con unos percances económicos. Y aquí en Bogotá para mí ha sido lo máximo. He tenido todo estudio, trabajo, familia. Cabe resaltar que para la segunda mitad del siglo XX la educación se reformó. Aparecieron las escuelas privadas, las cuales reforzaban una educación ya no enfocada hacia que los jóvenes fueran parte de esa fuerza productiva del país, sino que se enfocaran más bien en lo realmente académico, lo teórico, y es así como se abrían los espacios para una enseñanza enfocada. Ya para finalizar, quería tocar el tema familiar. Es algo muy importante, ya que pues claramente mi abuelo es parte de mi familia y parte de la generación ascendiente de mi familia. Y pues sí, como ya había mencionado en el anterior punto, mi abuelo luchó realmente por mantenerse educado.
lo cual nos lleva a una conclusión tal vez un poco clara, y es que al menos los campesinos o las familias liberales siempre optaban por garantizarle un mejor estilo de vida a sus hijos, a las generaciones futuras, a los hijos de sus hijos. Sí, yo me considero afortunado por esa decisión que tomó mis padres de traernos a Bogotá, porque aquí hay más oportunidades para sobresalir. Y yo era un joven de 16 años, y aunque le duele a uno dejar su tierra, sus amigos, pero tomaron una muy buena decisión para habernos traído a mí y a mis 2 hermanos, porque somos 3, el núcleo de hermanos, en el núcleo familiar fuimos 3 hermanos. Y eso también nos lleva a preguntarnos cuál era la respuesta del Estado, o si siquiera estaba presente. Y pues la respuesta concreta es no. El Estado realmente en la época de los 1960 no respondía a las garantías que le debía ofrecer a los campesinos, y es por ello que el sector rural tomó el poder de sus propias vidas en sus manos. El desplazamiento no solo fue gracias a la violencia, sino fue gracias a ese abandono estatal. Tuvo que pasar un tiempo entonces para que el Estado reaccionara y desarrollara un plan de acción en contra de la violencia, lo cual permitió reducir la tasa de mortalidad y claramente la tasa de desplazamiento que había en esa época. Y reflexionando tal vez sobre mi vida personal y la historia que estoy construyendo en mi país en este tiempo específico, quisiera dar la conclusión de que mi contexto es una construcción de contextos generacionales pasados. Es el culmen de una de las tantas historias colombianas que se sigue escribiendo a medida de que pasa el tiempo. Y por eso es que es tan importante tenerlo en cuenta a la hora de construir mi propia historia acá en Colombia, en el tiempo en donde estoy.